infecciosas de la Universidad de Antioquia. Se desempeña como infectóloga pediatra en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación y el día de hoy nos va a hablar acerca de la profilaxis para VIH en el paciente recién nacido expuesto de alto riesgo. La controversia de escoger 2 o 3 antirretrovirales en el manejo de estos pacientes. Doctora Catarina, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por su presencia a esta hora. Realmente, cuando me dijeron de esta charla, modifiqué un poquito el título y lo vamos a poner el paciente expuesto a VIH, porque realmente si hay 2 o 3 medicamentos que se deben emplear, es una condición que donde ustedes lean siempre les van a decir que debe ser consultado con un experto. Entonces yo quiero que ustedes sepan tomar la decisión, porque es una condición que no pueden esperar a un experto, o sea, o llaman o preguntan o definen según algunas bases que les voy a dar acá. ¿Cómo lo pongo acá grande? Para que salga normal, no se puede. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Entonces, empezando por la importancia de este tema. Si bien el VIH perinatal ha disminuido de una forma considerable, si pensamos en las estadísticas que se reportaban para el año 2000 respecto a 2015, vemos que se han disminuido en un 70%. Eso equivale a que se daban 490.000 casos de VIH pediátrica reportados hasta el año 2000 y por año, ahora en el 2015, en el mundo se dan 150.000 infecciones nuevas en VIH pediátrico. Pero miren que aunque vamos reduciendo la cosa, sigue siendo asustador, que equivale a 400 infecciones nuevas por día o 290 muertes relacionadas con VIH, según estadísticas de OMS para el año 2015. 1.8 millones de niños son los infectados con VIH, eso es un porcentaje de 4% respecto a toda la población infectada por VIH en el mundo y solamente el 50% de los niños con VIH tiene tratamiento antirretroviral. Eso es muy delicado porque es que un niño con VIH es muy distinto a un adulto con VIH. Un niño con VIH es un niño que está en pleno desarrollo cerebral, una de las principales secuelas que tenemos entonces, si no tenemos un niño diagnosticado con VIH y en tratamiento antirretroviral, es el compromiso del sistema nervioso central, retraso en el neurodesarrollo, espasticidad, encefalopatía por VIH. Igualmente es un niño que sus infecciones van a ser en la mayoría de los casos por primoinfección, porque por la edad corta no han tenido acceso a un esquema de vacunas que se sigue según la edad del niño, 2, 4, 6 meses de ahí en adelante. Entonces, si ustedes tienen un niño infectado con VIH, probablemente va a estar mucho más expuesto y las infecciones son más graves, hay una mayor mortalidad respecto a las infecciones en el paciente con VIH que es adulto. Tenemos un sistema inmunológico que está en desarrollo, o sea, los linfocitos T, que son el blanco para el VIH, se están apenas formando y madurando. Miren que los niños son los que tienen todavía timo, nosotros ya no lo necesitamos, o sea, ya se ha reabsorbido para el caso de los adultos, mientras que para los niños estamos pensando, es una infección que ataca especialmente a sus linfocitos que no han pasado por un proceso de maduración. Según la Organización Mundial de la Salud, ya la indicación del niño, por todas las consecuencias que les acabo de contar, todos los niños con diagnóstico de VIH, independiente de lo que sea, su estado inmunológico, su condición clínica, su carga viral, siempre a partir del 2015 para acá necesitan terapia antirretroviral. Hablando un poquito de estadísticas colombianas que reporta ONU-SIDA, la página de VIH de las Naciones Unidas, que en Colombia hay 53.000 huérfanos por VIH, eso es gravísimo. ¿Quién los está cuidando? Los hermanitos, los abuelitos, personas que son mayores, que no tienen la capacidad o el entusiasmo en cuidar a estos niños y llevarlos a sus citas de control, en hacer la vuelta ante la EPS, que reclame sus medicamentos, a que vea de una forma adecuada si el niño se está enfermando, cómo está su carnet de vacunas, entre otras cosas. También si pensamos en que la mejor estrategia para no tener niños con VIH es que identifiquemos a tiempo las embarazadas que están infectadas, vemos que solamente el 66%
para registros colombianos de las embarazadas están con tratamiento antirretroviral. Eso es supremamente grave si se sabe que el principal factor determinante para la transmisión materno-infantil de VIH es tener una carga viral que no se logra negativizar. En números crudos, miren que ese 66% equivale a un número supremamente alto, o sea, la mitad de las mamás las estamos poniendo de entrada en riesgo a que su niño pueda estar infectado por VIH. Y el diagnóstico temprano, apenas en menos del 50% de los casos, lo estamos logrando para los niños con infección por VIH. Volvemos a lo mismo, que no vaya a ser un niño que pasa inadvertido 2, 3 meses, como uno que tuvimos hospitalizado hace poco en el San Vicente, ingresa por una bronquiolitis, algo aparentemente inadvertido, pero pediatría muy juicioso, nota que tiene una candidiasis oral que es supremamente extensa, que la evolución de la bronquiolitis no es la que uno espera, que en 4 o 5 días esté yendo para la casa si no estuvo en cuidados intensivos, vuelve y recae en la parte respiratoria y le encontramos infección por Pneumocystis jirovecii, infección diseminada por citomegalovirus, infección por tuberculosis, la candidiasis oral, y con eso sale con todos los riesgos que eso implica una unidad en cuidados intensivos, una estancia prolongada. De pronto, si hubiéramos tenido cuidado la mamá en el embarazo, un diagnóstico más temprano habría evitado con las profilaxis que el niño necesitaría, con trimethoprim sulfa y con su tratamiento antirretroviral, un desenlace clínico tan grave. Lo que les quería mostrar, que ya hemos dicho, es cómo la progresión a muerte o SIDA es mucho mayor en los niños que en los adultos. Como vemos en esta gráfica, les muestro, es mucho más probable, independiente del recuento de linfocitos T, CD4 positivos, que los niños más chiquitos, de 6 meses, 1 año, tengan una mayor mortalidad por VIH respecto a los niños más grandes, y así se podría seguir la tabla en los adultos. Miren acá lo mismo, la probabilidad de desarrollar SIDA es mucho más alta, independiente, estos todos tienen el mismo recuento de linfocitos TCD4, y miren que es mucho más alta para los niños más chiquitos, acá de 6 meses, 1 año, muchísimo menor si comparamos eso con los niños de 10 años en adelante. ¿Cómo vamos entonces a definir, para entender la charla, las vías de transmisión de VIH en niños? La más común es el VIH perinatal. Es responsable más del 90% de las infecciones por VIH. El otro 10% es por vía de transmisión sexual, principalmente adolescentes o personas que tienen contactos, que tienen exposición a unos factores de riesgo, uso de drogas intravenosas, promiscuidad, VIH, habitantes de calle, entre otras. Entonces, la exposición perinatal, los momentos en los que el niño se puede infectar por VIH son 3. En la barriga de la mamá, durante el parto, por vía vaginal o a través de la lactancia. Sin medidas de protección, la tasa de transmisión de los niños que tienen mamás con VIH, si no recibe antirretrovirales, si no se hace un control prenatal adecuadamente, si tiene otras ITS, si llegan expulsivo, están alrededor del 30-40% de los casos y se distribuye el 2/3 en el canal del parto, es la forma más importante. En útero un 5 a 10% y el resto sería lactancia de un 5 a 10% de probabilidad. Tengan en cuenta que por ley en Colombia los pacientes con exposición perinatal a VIH no deben recibir leche de la mamá, o sea, hay un decreto para que las EPS no puedan negarse a suplementarle la leche de fórmula de primer semestre y de ahí en adelante, de los 6 meses en adelante, tarros de leche de segundo semestre. Con medidas de protección vemos cómo ese 30-40% de riesgo de transmisión bajó en 1990 con el estudio clásico más famoso de todos, que redujo de un 25.5% el riesgo de transmisión de mamás infectadas con VIH a su bebé a un 8%. Y vemos hoy en día que ya se considera el VIH perinatal como una enfermedad prácticamente prevenible. ¿Eso qué significa?
que si nosotros tomamos en cuenta las medidas que les voy a comentar más adelante para disminuir el riesgo de transmisión de VIH, estaría alrededor de un 2% la transmisión. Y si vamos a leer entonces lo que nos dicen otros gobiernos, por ejemplo, Inglaterra, la tasa de transmisión de ellos es de 0.5%. Es por eso que cada vez que nosotros tenemos un niño con VIH perinatal, tenemos que sentarnos con la Secretaría de Salud, con los entes territoriales, con la EPS en el hospital, ver qué fue lo que pasó. En algún momento se falló. ¿Cuáles son entonces las estrategias que tenemos a la mano para disminuir el riesgo de transmisión de VIH perinatal? Lo primero es que las mamás acudan al control prenatal. Una mamá que nunca hace controles prenatales es una mamá a la que nunca se le va a solicitar una prueba para VIH. Y de un diagnóstico temprano de VIH en la gestante, partimos para empezar un tratamiento antirretroviral que sea altamente efectivo y logre mantener suprimida la carga viral. Adicionalmente, tenemos que hacer una búsqueda activa de infecciones de transmisión sexual. El riesgo de transmisión de VIH sí aumenta cuando hay úlceras vaginales, úlceras genitales, inclusive la carga viral en mucosas puede ser más alta que la que tenemos circulando, que es la que uno detecta en una viremia cuando hace una carga viral. El paciente que nosotros detectamos a la gestante, y les digo a ustedes porque veo personas muy jóvenes, probablemente médicos generales o estudiantes, todos nosotros antes de pediatras somos médicos y es nuestra responsabilidad velar por el niño y por la mamá, porque finalmente son un binomio. Entonces ustedes también tienen que lograr que la mamá llegue con una carga viral indetectable, dado que se hizo un diagnóstico ojalá temprano, y en el momento del parto estarían entonces otras medidas que serían aplicar infusión de sidobudina venosa 3 horas antes del parto y también ir por la cesárea electiva. Estas dos condiciones, lo de la sidobudina y lo de la cesárea, sería cuando tengamos una carga viral que no es indetectable, sino mayor de 1000 copias o cuando es desconocida. Y la recomendación es desconocida si no hay una carga viral reciente. ¿Reciente es cuánto? Entre la semana 34 y la semana 36 de embarazo. ¿Cuál es el papel entonces de todos los médicos que cuando ya se atiende el parto de la mamá con VIH vamos a cuidar a este niño? Entonces, primero es asegurar que todos los niños que nosotros atendemos y que recibimos tengan una identificación de su estado. Su estado es que está expuesto o no está expuesto a VIH. Para eso ninguno se va a ir del hospital sin saber cómo es el resultado del examen de VIH de la mamá. La administración de antirretrovirales durante sus primeras 6 semanas de vida. Yo siempre les digo a las mamás que hicieron muchas cosas cuando han sido juiciosas y cuando no han sido juiciosas les digo todavía hay mucho por hacer. Las primeras 6 semanas de vida del recién nacido expuesto a VIH son las 6 semanas más importantes de su vida, que vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo para evitar que quede con una enfermedad crónica como es VIH. En Colombia, la indicación es no lactar y garantizar un seguimiento adecuado de este niño con una carga viral al mes y un control por médico infectólogo pediatra, ojalá. Otra cosa importante, no es prescribir los antirretrovirales y decirle a la mamá vaya reclámelos en su EPS. Todos los sitios donde se atienden partos tienen que tener antirretrovirales para empezar al recién nacido en las primeras 12 horas de vida. Y esto aumenta la probabilidad que el niño se libre de la infección por VIH. Tenemos que ver cómo se están suplementando, cómo es la tolerancia, que no lo esté vomitando y medir, ojalá con jeringas, yo siempre les doy las jeringas marcadas con Sharpie, cuál es el volumen que tenemos que dar para evitar subdosificaciones o intoxicaciones con los antirretrovirales. ¿De qué entonces se determina la transmisión materno-infantil de VIH? Resumiéndolo, podríamos decir entonces de un diagnóstico materno temprano, ojalá en el primer control prenatal. Cuando pescamos a la mamá que está en embarazo hay que hacer la prueba para VIH, pero ojo, el diagnóstico se hace con 2 pruebas que tengan un sustrato técnico diferente, o sea, con una carga viral y una prueba de 4ª generación, Western Blot cada vez se utiliza menos, pero en fin, la que ustedes, o una prueba rápida y otra prueba distinta, la que ustedes escojan,
debe hacerse, si es positiva la primera e inmediatamente la otra. No podemos permitir lo que desafortunadamente pasa, o sea, son situaciones de la vida real que uno ve que a la mamá a la semana 16 le dio un resultado positivo de VIH y le ponen a hacer unas vueltas ante la EPS y a la semana 26 está trayendo un Western blot. O sea, todo el tiempo que hemos perdido con condiciones que van a impactar en el bebé si se infecta o no realmente. La meta más importante es que la mamá tenga una carga viral indetectable y ojalá desde antes que quede en embarazo. Factores de riesgo que nos van a aumentar la probabilidad de tener VIH. La carga viral es el más importante de todo. Un parto vaginal, si la carga viral es mayor de 1000 copias, es una indicación de cesárea por OMS, según las guías NICE, las guías que son del Reino Unido, mayor de 400 copias, ellos en su gobierno hacen cesárea y por eso tienen unas tasas de 0.5% de transmisión. La ruptura de membranas mayor de 4 horas, el uso concomitante de drogas intravenosos, una actividad sexual desprotegido, ya lo que habíamos mencionado, otras infecciones de transmisión sexual y las mamás con tuberculosis independiente de los linfocitos T. Acuérdense que hay poquitas condiciones en VIH que son independientes de su recuento de linfocitos T en cuanto a enfermedades definitorias de SIDA y esta es una de ellas y el solo hecho de tener tuberculosis la mamá pone en riesgo que el niño también tenga mayor riesgo de VIH cuando la mamá está infectada. La enfermedad materna avanzada es mayor probabilidad que se transmite el virus cuando los linfocitos T son menores de 200, cuando la mamá tiene malaria también, y esto no hay claridad si aumenta la infectividad viral por una activación inmunológica, una inmunosupresión aún mayor de forma transitoria. La lactancia materna, que en nuestro medio, volvemos a repetir, no se debe dar y las leches de tarro deben ser aseguradas antes de que el paciente vaya a ser dado de alta. Miren que es posible tener una transmisión de cero de VIH perinatal. Esta es una de las cohortes más famosas francesas. Se incluyeron 8.075 binomios. La mitad se aleatorizó para que empezaran terapia antirretroviral antes de quedar en embarazo. Se les hizo un seguimiento, fueron totalmente negativas, indetectables durante su embarazo y a ninguna de estas mamás se les pasó el VIH al niño, o sea, estamos hablando de 4.095 casos. El principal determinante entonces es tener una mamá que esté con una carga viral suprimida y por eso es que una de las estrategias más importantes hoy en día es incorporar la estrategia B+, que significa tener una mamá con un diagnóstico de VIH, digamos en un embarazo anterior o en una circunstancia no necesariamente en un embarazo, dejarla con tratamiento antirretroviral durante toda su vida, porque así vamos a lograr que por estar en edad fértil, ante un nuevo embarazo tengamos un tratamiento que haya sido iniciado de una forma temprana y que tenga más probabilidad de estar totalmente indetectable hasta el momento del parto. Ese es el principal determinante para que los niños no se infecten, independiente de los esquemas antirretrovirales que se les hayan brindado al neonato. De hecho, el 91% fueron neonatos que recibieron monoterapia con sidoudina y miren que ninguno se infectó. ¿Cómo vamos entonces a identificar al recién nacido en riesgo? Eso es fundamental, ningún niño se les puede pasar sin saber si está o no expuesto a VIH. Entonces, la prueba diagnóstico a las gestantes, hoy en día está disponible en la mayoría de los sitios, una prueba de cuarta generación que no detecta solamente anticuerpos, sino unos marcadores que son de infección mucho más temprana que han logrado reducir la ventana inmunológica. Aquí una prueba, por ejemplo, de tercera generación podría salir negativa, pero la paciente estar en ventana alrededor de un mes más o menos más antes de ser diagnosticada por este tipo de pruebas, por las pruebas Convio de cuarta generación que están disponibles en la mayoría de las partes, es la prueba que se debe emplear. Si la prueba es desconocida, o sea, digamos que la mamá nunca le hicieron prueba, llega el momento del parto, ustedes pueden hacer una prueba rápida, esa en menos de una hora van a tener el resultado, es fácil de leer, de interpretar, es una prueba colorimétrica, listo. Si acaso la mamá se rehúsa,
por legislación, ustedes pueden hacerle una prueba rápida al recién nacido. ¿Listo? Para determinar como niño expuesto, no para hacer diagnóstico de VIH. En el niño que nosotros sabemos que está entonces expuesto, ¿qué condiciones son fundamentales? Que le empecemos antirretrovirales en sus primeras 12 horas de vida, que nunca lo vaya a lactar. Ay, es que el vínculo entre la mamá y el bebé, nada, qué vínculo, dele con todo el cariño el tetero, póngale la cobija, cárguelo, pero nunca se lo pegue. Dígale lo que quiera a la familia, que tiene anemia, que está muy cansada, que no puede dormir, invéntese, o sea, si hay disculpas para otras cosas, invéntele a la familia o a la suegra lo que quiera para que nunca se vaya a pegar al peladito. Dar la profilaxis antirretroviral sin falta de ninguna dosis. O sea, otra cosa es, usted se va a ir de paseo, señora, lo primero que se mete en la pañalera son los antirretrovirales. Pañales los compra en cualquier farmacia, pero esto no le puede faltar ninguna dosis, son las 6 semanas más importantes de la vida de su niño. En Colombia, vuelvo y digo, no debemos lactar. En cuanto a los antirretrovirales, en el recién nacido expuesto, nosotros vamos a definir si es un niño de bajo riesgo para transmisión perinatal, es la mamá que es juiciosa, que hizo sus controles prenatales, ojalá que venía ya con diagnóstico VIH antes del embarazo, que su carga viral es indetectable al final del embarazo, que nace y que le podríamos dar al niño solamente sidobudina. Otro es el niño que tiene todos los factores de riesgo. Ahorita se los voy a mostrar, este niño sería mejor darle una terapia combinada. Y hay un mensaje nuevo que si ustedes se meten a las guías norteamericanas que se actualizan periódicamente, ha venido cambiando, ya no se habla de profilaxis antirretroviral, sino de tratamiento empírico para VIH. O sea, el recién nacido que tiene la más alta probabilidad, según las condiciones maternas que mencionamos antes, a ese niño la idea es empezarle tratamiento combinado con antirretrovirales. Es muy similar a dar una profilaxis con varios medicamentos, por ejemplo con sidobudina y nevirapina. Lo único que cambia es la dosis de nevirapina, ya se los voy a mostrar. Bueno, entonces, ¿a quiénes les podemos dar monoterapia con sidobudina? A la mamá que hizo todas las cosas bien y que su carga viral está indetectable. A quienes se sugiere, porque es una recomendación de expertos, dar terapia combinada. A las mamás que no tuvieron terapia antirretroviral prenatal, durante el embarazo, periparto, aquellas que no tenían diagnóstico de VIH hasta el momento del parto o inclusive el posparto. Aquellas mamás que tienen unas cargas virales elevadísimas y tenían, digamos que una prueba de VIH en el primer trimestre negativa y al final del embarazo otra y salió una prueba rápida positiva. Esa fue la mamá del niño que yo les conté y es un caso real. Cuando el diagnóstico se hace periparto o posparto o cuando la carga viral de la semana 34 y 36, que ojalá la tuviéramos, no es indetectable. Igualmente, una mamá que ha pasado por varios esquemas antirretrovirales, que tiene un virus resistente comprobado con genotipificación, o que así se sospeche, aún si la genotipificación, debería recibir el niño terapia antirretroviral combinada. Otra cosa importante es que desafortunadamente en pediatría los antirretrovirales por cuestiones éticas de investigación son menos las opciones que en adultos. Entonces realmente nosotros ¿qué tendríamos para darle a los recién nacidos? Lamivudina, sidobudina, nevirapina. Y ojo, un niño que es supremamente prematuro, de 26 semanas, que la mamá llegó sin diagnóstico, que además tiene un herpes neonatal, ese también es un caso de la vida real del San Vicente. El único medicamento que le podemos dar a ese niño tan chiquito y que está tan mal es sidobudina endovenosa. Entonces miren que realmente hay limitaciones respecto a lo que ojalá en algún día tengamos más opciones para administrarles. ¿Qué combinaciones tenemos entonces? Tener en cuenta que algunos antirretrovirales tienen una mala absorción. Entre los primeros que se estudiaron y se recomendaron según el artículo clásico del New England en 2012 que mostró cómo la combinación de antirretrovirales es mejor que dar monoterapia con sidobudina para niños que nacen de una mamá que no ha hecho controles prenatales, una carga viral que no llegó a ser indetectable, se utilizaba en el Finavir, pero tiene una absorción errática. ¿De acuerdo? Tener en cuenta múltiples esquemas, cada uno tiene su referencia con el ensayo
clínico en donde han sido mencionados, entonces tenemos New England, tenemos JAMA por acá, el segundo, varios esquemas antirretrovirales. En el San Vicente, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Yo le doy a todos lo que tenga a la mano, o sea, después si sale resistente, ya veré qué hago, pero yo voy a meterle la mano para aumentarle la probabilidad que el niño no se me infecte, con los 3 antirretrovirales que tengo disponibles, que son ¿qué? Nevirapina, lamivudina y sidobudina. Durante 6 semanas, la lamivudina y la sidobudina. Y por la vida media prolongada de la nevirapina, una dosis en el momento que nace, a las 48 horas y a las 96 horas. Este era el estudio más citado en VIH que mostró perinatal, que mostró que la combinación de antirretrovirales es realmente más efectivo y en eso se basan la mayoría de las recomendaciones de las guías europeas, norteamericanas, inclusive las colombianas. ¿Cómo entonces vamos a hacer el diagnóstico de VIH? Digamos que el niño está de 1 año y no sabemos, entonces primero es saber si el niño fue expuesto, llega la mamá a la cita de control, es que yo tuve VIH en el embarazo, ese sabemos que está expuesto. Otro es el niño que no está expuesto, o sea, los niños que quedan en bienestar familiar o en un hogar sustituto que van a ser dados en adopción. Para ellos la Academia Americana de Pediatría recomienda una prueba serológica, o sea, no necesitaría una prueba de ácidos nucleicos, o sea, una carga viral. En esos niños, esa prueba por la alta sensibilidad que tiene los va a catalogar como expuestos, pero no hace diagnóstico en un niño tan chiquito. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que si esa prueba sale positiva, el resultado puede ser por los anticuerpos de la mamá. Entonces, ante una prueba positiva en menores de 18 meses, si ustedes no tienen acceso a una carga viral, que es lo ideal y siempre para confirmar VIH en menores de esta edad, se necesita la carga viral, o remiten el peladito o le hacen esa prueba y después con calma lo remiten, ¿de acuerdo? O sea, siempre lo van a remitir ante una prueba que sea positiva si ustedes no tienen una carga viral en un menor de 18 meses. Si sabemos que el niño está expuesto con una prueba que no tiene que ser carga viral, lo vamos a confirmar con una carga viral, o sea, una prueba de 3ª, 4ª generación puede dar que está expuesto. Ojalá tuviéramos el antecedente de la mamá con un diagnóstico en el embarazo que es mucho más certero y es a lo que tenemos siempre que apuntar. ¿Cuándo debemos hacer las cargas virales en el niño que estamos estudiando, que ya sabemos que está expuesto a VIH? En el nacimiento no se recomienda porque puede pasar sangre de cordón y de ser de la mamá. Entonces, los que han tenido todos los factores de riesgo, mamá que vive en la calle, que nunca hizo controles prenatales, que tiene tuberculosis, que se fue a viajar y le dio malaria, o sea, lo que sea, esa mamá al niño a las 48 horas tiene riesgo de una infección intraútera. Ahí se le debería hacer una carga viral. Ojo, carga viral no, es una prueba de DNA molecular y nosotros no lo tenemos disponible. Entonces, resumamos, en Colombia, ¿qué hacemos? Nace el niño y al mes ustedes le van a hacer una carga viral, o sea, una prueba RNA. Si esa prueba es negativa, ustedes suspenden antirretrovirales y después se debe hacer otra para confirmar. Entonces, lo que yo les recomiendo es, hagan una carga viral después del mes de vida. Le ponen una cita de control, lo que hacemos nosotros, a las 6 semanas de vida. ¿Para qué? Porque las cargas virales no se hacen todos los días de la semana en los laboratorios, para que se lo alcancen a hacer, les llegue el resultado a ustedes a la consulta. ¿De acuerdo? Cuando llegue a las 6 semanas de vida el niño con resultado de la carga viral, si es negativa, se suspenden antirretrovirales. Y ojo, se empieza trimetropinsulfa. El momento de la vida en el que más se mueren los pacientes con VIH de neumocistis es el 1er año de edad. Independiente del recuento de linfocitos TCE4, todos los niños con VIH o hasta que descartemos su enfermedad deben recibir tratamiento con trimetropinsulfa. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos excluir la enfermedad con una nueva carga viral que se va a realizar después de los 4 meses de vida. Si esa es negativa nuevamente, o sea, ya tenemos una después del mes y otra de los 4 meses o más allá negativas, excluimos la infección y el niño para ese entonces deja de tomar trimetropinsulfa. El diagnóstico en mayores de 18 meses es igual a cómo se hace el diagnóstico en adultos. 2 pruebas de un sustrato diferente
si una de estas da positiva. Las que más se emplean por costos y por facilidad es la prueba combi o la prueba de cuarta generación. Todavía hay algunos sitios fuera de las cabeceras municipales que es una prueba de tercera generación. La carga viral es mucho más costosa, usualmente no es de entrada sino para confirmar diagnóstico, y el Western Blot realmente sigue siendo costoso, y si una primera les va a dar positivo, igual van a necesitar la carga viral para saber en cuánto está. Entonces, Western Blot cada vez se emplea menos. ¿A quiénes debemos estudiar para VIH? Ojo, todas las mamás tenemos que saber cómo está su estado serológico. Se decía, por lo menos una prueba de VIH en el primer trimestre, y si hay factor de riesgo, en el tercer trimestre. Pues que ¿cuál es el factor de riesgo? Tener vida sexual. O sea, si el que le está siendo infiel es el esposo y se lo pasa y tiene la primera negativa, esos son casos reales. Así fue el niño que yo les conté, el más reciente que vimos. O sea, debería ser al primer trimestre y al tercer trimestre, y ojalá en el momento del parto una prueba rápida. De esto vamos a saber nosotros si le empezamos la lactancia al niño o si le empezamos antirretrovirales y leche de tarro. Ojo, los niños que ustedes hacen el interrogatorio, exposición perinatal a VIH, segundo embarazo, que no se les vaya a pasar un hermanito que ya haya nacido y que tenga, por ejemplo, 2, 3 años, puede que no tenga aún manifestaciones de SIDA, pero a esos hay que pedirles también prueba de VIH. Es posible eliminar el VIH, así como la sífilis, lo pudo un país tan pobre como Cuba, y la eliminación la define la OMS como tener menos de 50 casos por 100.000 maternas expuestas durante mínimo un año, listo. Condiciones de pronto que ellos hacen distintos a nosotros, métodos de barrera hasta quedar en embarazo, ojalá eso se pudiera, pues nosotros tenemos muchos embarazos no deseados de niñas chiquitas, adolescentes. Lo ideal es cuando vayan a concebir que sea con una carga viral indetectable, así lo hizo Cuba, que las pruebas sean mandatorias, no simplemente con consentimiento informado si la mamá se deja o no. Allá hacían todo el esfuerzo porque la mamá se dejara hacer la prueba, pero si después de toda la asesoría con psicólogos, con el médico tratante, no se dejaba hacer la prueba, firmaba un papel que si el niño se infectaba era por culpa de ella y se iba para la cárcel. Y también los controles prenatales, asegurárselos que su EPS realmente les cumpla de una manera oportuna con el diagnóstico temprano, los antirretrovirales y el seguimiento que necesitan. Otra vez, tener en cuenta que cada caso de VIH pediátrico es un caso que se debe considerar como un caso prevenible y hay que tener en cuenta qué fue lo que falló. Ya para resumir, ¿qué vemos nosotros entonces en nuestras pacientes embarazadas y en Antioquia? Esta fue la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital San Vicente, que lo hicimos con la Universidad de Antioquia y que sometimos recientemente a Biomédica. Fue un estudio que se realizó durante 3 años, un estudio retrospectivo que tomamos a todos los binomios de mamás que habían tenido parto en el San Vicente y tenían un diagnóstico de VIH. Les estudiamos y revisamos las historias clínicas de las mamás y de los niños y con la ayuda de la Secretaría Seccional de Antioquia, tratamos de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, les logramos hacer el seguimiento para ver cuántos se habían infectado. Hubo un total de 106 binomios incluidos, vimos que el diagnóstico de VIH se hizo en la gestación en la mitad de los casos, o sea, tenerse que hacer una prueba solamente por el hecho de estar en embarazo hace que se diagnostique en el 50% de las maternas. Ojalá eso no fuera así, ojalá hubiera la costumbre en nuestra sociedad de hacerse periódicamente unas pruebas para VIH y así no tendríamos un diagnóstico tal vez tardío en una gestante. Listo. La terapia antirretroviral tuvo un cubrimiento de 95%. Pero miren que no todas empezaban en el primer trimestre, como debería ser lo ideal. Nosotros vimos que un porcentaje alto se empezó en el segundo trimestre, pero bueno, en el 2014, que fueron pacientes incluidos, la recomendación era eso, esperar por el riesgo que se pensaba que podía haber de teratogenicidad.
no empezar antirretrovirales, sino después de que pasara el primer trimestre, a menos que la mamá viniera con sus medicamentos antirretrovirales por un diagnóstico ya reciente. Y miren lo que volvemos a decir, inicio de control prenatal, en el primer trimestre solamente ni siquiera la mitad de las pacientes. El diagnóstico preconcepcional, 40%, porque estas mamás que ya tenían diagnóstico no estaban con antirretrovirales, porque definitivamente tenemos que incluirlas en la estrategia B+, como una estrategia gubernamental, que una vez se les haga el diagnóstico a las mujeres en edad fértil, independiente de su recuento de linfocitos TCD4, de carga viral, de la presencia de infecciones definitorias, sí o no de SIDA, tengan antirretrovirales desde que se les hace el diagnóstico hasta el resto de su vida. El diagnóstico, entonces, vemos también como el inicio del tratamiento, a pesar que casi la mitad ya sabían que tenían VIH antes de quedar en embarazo, se les empezó en el segundo y tercer trimestre a la gran proporción de pacientes. En cuanto a los niños, miren, o sea, el promedio de los embarazos era de 2. O sea, cuando les hicimos el diagnóstico o captamos a este niño para el estudio, ya habían tenido un bebé. Entonces, no olvidar, tener en cuenta siempre estudiar a los hermanitos de las mamás, de los niños con exposición perinatal. Otra cosa, necesitan toda nuestra ayuda y una red de apoyo social. Miren que la mayoría solteras y en unión libre. Eso es una condición que hace que necesiten que la remitamos a trabajo social, a psicología, a un médico auditor que pueda ayudarnos con los trámites de antirretrovirales, de citas de seguimiento, por ejemplo. Otra cosa importante es que las ITS no se nos pueden olvidar. Miren, un 33% tenían sífilis, los niños. Perdón, las mamás. O sea, es una condición que si la mamá tiene VIH, siempre buscar otras ITS, porque condiciones como sífilis, que fue de la que más frecuentemente supimos que estaban coinfectadas, tiene una repercusión en la audición, en el neurodesarrollo y en otras circunstancias para el recién nacido. Que no se les vaya a olvidar entonces, ya para terminar esta charla, que el VIH perinatal, si nosotros lo tomamos con la responsabilidad que se merece, debe ser considerado una enfermedad prevenible, que un seguimiento y control prenatal adecuado con antirretrovirales puede cambiar el pronóstico de estos niños al librarlos de una enfermedad crónica, que se debe incluir una prueba de VIH al tercer trimestre y en el periparto, o en el periparto como mínimo, o sea, no quedarnos con la prueba del primer control prenatal. Garantizar que se les empiecen a los niños los antirretrovirales desde que están hospitalizados y que se les den, no es vaya y haga el trámite ante su EPS de una forma ambulatoria. El tiempo es oro y tenemos que empezárselo tan pronto nazca el niño. Siempre estudiar a los hermanos, preguntar segundo o tercer embarazo, que no se nos vayan a quedar por fuera. Descartar coinfecciones y en nuestra serie de 106 binomios, vimos que solamente 30 de las maternas habían tenido en su embarazo un seguimiento por enfermedades infecciosas. Esto para que lo diga, para que sea una infección para ustedes, como médicos tratantes de las mamás o de las embarazadas con VIH, de volverse unos expertos en VIH, porque de lo que ustedes hagan con estas gestantes depende el éxito del niño si se infecta o no. Debe ser un líder en el tratamiento y seguimiento de la materna que está infectada por VIH. Muchas gracias. Bueno, doctora Catarina, muchas gracias por su